Hola con todos, mi nombre es Diego y qué bueno que estés con nosotros para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Hoy veremos la tercera parte de nuestra lección titulada El Reino Parcial. Recuerda que estas lecciones tú las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. La serie que estamos estudiando está basada en el libro El Gran Panorama Divino y tú puedes conseguir este libro en la librería Palabras de Esperanza. Empecemos. Hasta ahora hemos visto que Dios hizo un pacto con Abraham y que este pacto consistía en hacer de él una nación grande y de bendecir a través de su descendencia todas las familias de la tierra. Dios también le prometió a Abraham darle una tierra que sería una herencia por generaciones. Así que en las lecciones anteriores hemos visto cómo Dios a través de las sombras del Evangelio empieza a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, la promesa específicamente de darle una descendencia. Dios a través de un milagro le provee esta descendencia y que en realidad vimos que el cumplimiento de esta promesa estuvo en peligro en varias ocasiones, pero fue Dios quien obró de una manera milagrosa para mantener su promesa. Dios fue quien salvó a la a la descendencia de Abraham y uno de los medios que Dios utilizó fue los sacrificios de sustitución, como fue el hecho del sacrificio de la Pascua, que en sí es una sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento que vimos en el cumplimiento de la descendencia de Abraham es que Dios no tan solo le promete dar un pueblo, sino que iba a ser un pueblo especial. Dios hace de esta nación una nación santa. Y Dios no tan solo lo rescata de la esclavitud de Egipto, sino que lo bendice. Lo bendice a través de su ley y sobre todo lo bendice a través del tabernáculo, que es ahí donde la presencia de Dios mora en medio del pueblo. Entonces el pueblo de Israel se convierte en el pueblo especial de Dios. Así que hasta este punto nosotros vemos que el pueblo o que esta bendición, perdón, ya se ha cumplido parcialmente. Sin embargo, falta el elemento de la tierra. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en la lección del día de hoy. Vamos a ver cómo Dios a través del relato de los libros de Números, de Deuteronomio y José empieza a proveer la tierra prometida al pueblo de Israel. Israel, después de recibir los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, estaban listos para ir a la tierra de Canaán. Y aunque el viaje no era tan largo, al final de cuentas les tomó 40 años. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Israel, a pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, se quejaron y no creyeron a Dios. Y la máxima expresión de esta incredulidad se vio cuando ellos cuando los espías llegaron eh, de la tierra de Canaán y dieron el testimonio acerca de la tierra prometida. Afirmaron que verdaderamente era una buena tierra, pero que las naciones que vivían ahí eran naciones grandes y mucho más poderosas que Israel. Así que todos los israelitas tuvieron miedo y se empezaron a quejar de Dios y de Moisés, e incluso eh, desearan ellos regresar a Egipto, al país de la esclavitud. Por lo tanto, Dios castiga a esa generación y promete que ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, que fueron parte de los espías que fueron a la tierra prometida, ninguno de esa generación realmente entraría a la tierra prometida. Y es así que Israel pasa a deambular por el desierto por 40 años hasta que toda esa generación haya perecido. De esa manera termina el libro de Números y empieza el libro de Deuteronomio, donde finalmente el pueblo alcanza la llanura de Moab por el río Jordán y nuevamente están listos para entrar a la tierra prometida. La primera generación ya ha pasado, todos han muerto y esto es una nueva generación que está lista para poseer la tierra prometida. Pero aquí Moisés, antes de que ingresen a la tierra prometida, habla por última vez al pueblo y lo que hace es restablecer con ellos el pacto del monte Sinaí.
Ahora, es muy posible que todo el libro de Deuteronomio se trate de un solo discurso, en el cual Moisés le presenta a Israel las bendiciones y las maldiciones del pacto. Moisés afirma que si Israel realmente escucha al Señor, su Dios, y cumple fielmente todos los mandamientos del pacto, Dios los llenaría de bendiciones. Pero, si por lo contrario, Israel no obedece al Señor ni cumple los mandamientos del pacto, vendrían sobre ellos las maldiciones estipuladas en el pacto, lo que finalmente significaría que ellos perderían la tierra prometida. En este punto, vale la pena recordar lo que hablamos en la segunda parte de la lección titulada El Reino Prometido respecto a los pactos. Los pactos son acuerdos en los cuales Dios se compromete a bendecir al pueblo a través de una relación especial. Respecto a los pactos dijimos que los estudiosos los han catalogado de dos tipos. Tenemos los pactos unilaterales, que son los pactos en cuales Dios es el único que se compromete a hacer algo. Y tenemos, por ejemplo, tenemos el pacto de Dios que hizo con Noé, como un pacto unilateral, en donde Dios se comprometió que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Y esta promesa de Dios no está ligada a ningún tipo de obediencia de parte de Noé, sino que simplemente es un compromiso que Dios lo hace. Este es un pacto unilateral. Por otro lado, tenemos también los denominados pactos bilaterales, es decir, aquellos en los que las dos partes, Dios y el pueblo, tienen responsabilidades a cumplir. Y esto es lo que tenemos aquí con el pacto de Moisés. Si el pueblo no cumple las estipulaciones del pacto, el pueblo sufrirá las consecuencias del pacto, las maldiciones del pacto. Y eso es lo que Moisés está hablando aquí en Deuteronomio. Moisés les recuerda nuevamente que si no cumplen las estipulaciones del pacto, todas las maldiciones del pacto serían realidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos en el relato de la Biblia que Israel después le da la espalda a Dios y no cumplen con el pacto, y por lo tanto todas las maldiciones del pacto se hacen realidad para ellos. Ahora, normalmente esta sección que es de la tierra prometida, cuando Israel viene y extermina las naciones de la tierra prometida, normalmente causa problemas para nosotros. La destrucción de esas naciones suena como si fuese una barbarie. Sin embargo, a través de la conquista de la tierra prometida, lo que Dios está haciendo es trayendo juicio sobre la maldad de esas naciones. Estas naciones tenían prácticas abominables, e incluso algunas de ellas eran de ofrecer sus hijos como sacrificio a sus dioses. Por lo tanto, Dios manda a Israel a exterminar a esos pueblos como parte de su juicio, y al mismo tiempo esto es parte de su cuidado a Israel. Dios sabía que si los israelitas dejaban esos pueblos con vida, tarde o temprano los israelitas iban a adoptar las prácticas de esos pueblos. Lamentablemente eso es lo que pasó. Los israelitas no exterminaron a todos los pueblos de la tierra prometida, y no pasó mucho tiempo hasta que ellos realmente adoptaron esas prácticas, dando la espalda al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Pero eso lo veremos en las lecciones futuras. Por ahora vemos en el libro de Josué que realmente las bendiciones, la parte del pacto que Dios tenía que cumplir, ya se ha cumplido a cabalidad. Nosotros leemos Josué 21 en los versículos 43 al 45 lo siguiente. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una de ellas se cumplió al pie de la letra. Y así se termina el libro de Josué.
Dios ha cumplido su parte del pacto con Israel. Dios les ha entregado la tierra prometida y de esa manera Dios sigue cumpliendo con el pacto que estableció con Abraham, que es de hacer de él una nación grande, de darle una tierra y de bendecir todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Sin embargo, en el libro de Josué, al igual que en el libro de Deuteronomio, se levanta una pregunta. ¿Será Israel fiel al pacto? ¿Vivirán ellos las bendiciones del pacto? Bueno, esto lo veremos en las próximas lecciones de nuestra serie El fascinante mundo de la Biblia. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía. Saludos.